Empecé en el uso de sustancias, yo casi nunca empecé fumando marihuana. A los 17 años me buscó un caso de intento de agresión y ley de armas porque fue con un tubo. Yo tenía que ir a darle orina, pero ya yo estaba haciendo uso de sustancias y me trancaron. Yo me junté con 2 personas mayores que yo y hacían uso de heroína. Y un día pues me dio con hacer lo mismo. Y aún sabiendo el mal agrado que dio al principio, el enemigo ata a uno, viejo. No es fácil, varón, no es fácil. Ya cuando pasan 3 días, 4 días y tú sigues haciendo uso de sustancias, llega el día que no la vas a usar, te da ansiedad, te desespera. Si no tienes chavo, te vas a jugar cualquier carta. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saludo a tu hermano Diego Silva. Y este es tu programa, Es Necesario que Testifique, que va por aquí por Maranata 911. Y damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de poder estar en todas estas plataformas, en la televisión, en Facebook, en YouTube. Y ha sido de gran bendición y un privilegio que ustedes se conecten, estén siguiendo lo que es esta programación de Maranata TV. Así que nos hemos gozado en gran manera con los diferentes testimonios que hemos recibido, que se han edificado, que se han identificado en diferentes maneras a través de los siervos y las siervas que han pasado por esta programación. Y nosotros nos resta, ¿verdad?, darle toda la gloria al Señor porque Él se la merece y le pertenece. Y nos hemos gozado en gran manera por todos los testimonios. Y el testimonio del día de hoy que vamos a tener a continuación es una persona que el Señor me ha permitido conocer aún en la distancia. Yo sé y reconozco los planes que Dios tiene, que Dios pone personas en tu camino, que tenemos el privilegio de conocerlo y se convierten en una familia y nunca nos hemos visto. Solamente hemos compartido varias veces y por eso yo puedo decir estar seguro que es de Dios. Y para mí es un privilegio, es de gran alegría, de gran gozo el tener a mi hermano Richard García. Richard, Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, Diego, ¿verdad? Primeramente le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, a Maranata, a ti, amén, que ha sido un placer haberte conocido y Dios sabe lo que hace, varón, ¿verdad? Mi nombre es Richard García, ¿verdad? Soy un siervo del Señor. Mis pastores Magno y Reina Gabán tienen conocimiento por la cual estamos aquí presentes. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Misionera AIC, está ubicada en Killeen, Texas, y aquí estamos a la orden para que otras personas puedan ver, puedan entender que para Dios no hay nada imposible, que a donde no llega el hombre, Cristo llega, varón. Amén, amén, amén. Así que saludamos a los pastores, saludamos a toda la congregación, saludamos a la esposa. Tiene que saludarla, si no... Déjame saludar a mi amada esposa, ¿verdad? Ella iba a venir conmigo, pero se quedó en casa de mi papá haciendo unos quehaceres. Pues saludo a mi esposa María Miranda y que yo sé que desde allá lo va a estar viendo y que se lo goce junto con mi papá. Amén, amén. Así que saludamos a la sierva, saludamos al papá y nos gozamos grandemente, Richard, de verdad que estés por acá con nosotros. Y siempre hemos visto, ahora mismo podemos ver un Richard, la nueva criatura, podemos ver un hombre nuevo, podemos ver un hombre que anda con una Biblia, un hombre que se ve muy diferente a lo que era el Richard viejo. Pero como siempre comenzamos en esta programación, no todo fue así. Hubo un principio, hay un génesis de toda historia y quisiéramos irnos a remontarnos allá, cómo fue tu niñez, dónde te criaste, cuántos eran en tu núcleo familiar, así que compártenos cómo fue tu niñez. Sí, yo vivo en San José, es un barrio de Carolina, ¿verdad? Tengo una sola hermana, que es mayor que yo. Mi papá y mi mamá, yo no me puedo quejar de mi niñez. Mi mamá, ¿verdad?, a pesar de que partió con el Señor, lleva para 2 años, era católica. Mi papá, pues, músico, para poder sostener la familia, era músico, trabajaba primero en una imprenta, después músico. Yo no me quejo de mi crianza, porque nos criamos en un callejón familiar, todos son familia,
¿verdad? Y siempre al escuchar a mi mamá, ¿verdad? Aunque era otra religión, escucharla, orando, leyendo la Biblia, pues yo tenía conocimiento de que existe un Dios, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en un momento dado hay 5 instituciones básicas por las cuales en una de ellas se falla. El hogar, el vecindario, la escuela, el matrimonio y la iglesia. Y en una de esas áreas se falla, ¿verdad? Pero yo por lo menos no puedo decir que mi papá me maltrataba. Yo no puedo decir que mi mamá me maltrataba. No, jamás puedo decir eso. Si en un momento dado, ¿verdad? A lo que seguimos dialogando, lo que pasó, pues a veces tenemos que entender que cada acto trae una consecuencia. Exacto. Y muchas veces hay consecuencias de actos que nosotros como seres humanos tenemos culpa. Porque hay muchas personas que le echan culpa a Dios, muchas personas le echan culpa al enemigo y no todo es así. Pero de mi crianza no me puedo quejar, Diego. Así que estamos viendo que vienes de un núcleo familiar unido. Me dices que no hubieron, ¿verdad? No hay cosas que te hayan marcado para mal. No. Papá era músico. ¿Qué tocaba tu papá? Mi papá era cantante, tocaba güiro y el pie en una orquesta, después Ok. era pianista. Y te voy a decir más, mi papá, ¿verdad? Mi mamá falleció, mi papá y mi mamá duraron 53 años de casados. Wow. Gloria a Dios. Así que era un matrimonio entre alta y baja, pero un matrimonio saludable. Porque Sí. durar esa cantidad de años, ¿verdad? Con la misma persona, podemos entender que era un matrimonio saludable. Entonces, papá músico, mamá, a Mamá pesar de que, ¿verdad? Era católica, pero te estaba enseñando lo que eran unos principios, unos valores. Pues queremos resaltar, ¿verdad? Que hay cosas que a lo mejor ellos no están practicando, que es lo que dice la Biblia, pero hay un fundamento, hay algo que está ahí bastante parecido, que es lo que es el amor al Señor, lo que es el amor hacia el prójimo, el hacer el bien. Creo que la mayoría de todos nosotros venimos, ¿verdad? La mayoría, venimos de algún familiar que nos haya inculcado lo que es el cristianismo a través de lo que es la dogma católica, pero están ahí los valores, Gloria a Dios. que vienes con eso, criándote en un lugar que todos eran familia, todos unidos, siempre estaba, ¿verdad? Tití, tía, tío, Eso es así. estaban ahí. Hablan un poquito más de esos tiempos. Yo digo que son los mejores tiempos porque donde nosotros, yo no vivo ahí ahora, donde nosotros vivíamos, pues la casa de mi abuela, arriba vive mi tío, a la casa del lado mi otro tío, mi mamá, mi otra tía. Si en un momento dado mi mamá se enfermaba, pues mi mamá me dejaba a mí, a mi hermana con mi otra tía, y así sucesivamente, pues se iban, brincaban uno de casa en casa. Inclusive pasó tiempo en un callejón familiar, tú podías jugar hasta las 12 de la noche. Y está ahí. Ahora cuando decían, súbanse con una sola llamada, cada cual cogía para su casa, ¿me entiendes? Había mucha unión. Hasta el sol de hoy, nosotros siempre estamos en comunicación. Habemos muchos que estamos, algunos están en Estados Unidos, en otros estados, ¿verdad? Pero siempre nos comunicamos. Y muchas veces se dice que yo, ¿verdad? Digo que esos tiempos no vuelven, Diego. Y ¿verdad? Los padres que están empezando a tener muchachos y ¿verdad? Y a caminar en una vida, pues lo más hermoso es una unión entre familias, porque independientemente, ninguna familia es perfecta. Siempre van a haber peleas de primos, discusiones de primos, pero lo importante es tener comunicación y comprensión para que las cosas se puedan arreglar y puedan marchar. Y verdaderamente fue una experiencia, hasta el sol de hoy sigue así, bien bonita. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Tengo una hermana mayor, ella es mayor que yo por 2 años. Entonces eres el menor de la casa, te vienes criando en un núcleo familiar saludable, una familia numerosa, porque para ser parte, ¿verdad?, de vivir en un mismo callejón, diferentes familiares, pues podemos entender que son numerosos. Sí. Entonces podemos ver que viene de una niñez que fuiste marcado, pero para bien, lleno de amor, lleno de comprensión, los papás presentes, estuvieron ellos siempre presentes para todo. Y cuéntame un poquito más, cuando te vas desarrollando,
¿Sigues viviendo en el mismo lugar? Sí, yo viví ahí hasta hace poco. Yo en el 2017, como lo entiendo ahora, pues el Señor me sacó de Puerto Rico. Pero en la mayoría de mi vida yo viví ahí. Después, pues, hubieron algunos tíos que se mudaron por otro lado, ¿verdad? Sí, mi tío se mudó por otro lado, pero el hijo se quedó en el área, ¿verdad? Hasta el sol de hoy todavía se vive ahí. Mis primos viven a la izquierda, mi primo en la otra, Sí, todas que las siempre se ha casas, quedado, exacto. todos se han quedado ahí. Pues, que han fallecido, todos mis tíos han fallecido, el único que queda es uno y vive en Río Grande, pero la crianza fue bonita, la crianza fue siempre en unión, como tú dices, con amor, ¿verdad? Yo seguí estudiando, yo tenía mis buenas notas siempre, mi mamá siempre, esas mamás de antes, cuando tú llegabas, estaba encima de uno, vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar, ¿verdad? Fui un estudiante de 4 puntos, inclusive yo jugaba béisbol. Yo jugaba béisbol y jugué de Liga Pamper hasta senior. Hasta que en un momento dado, pues, hay muchas cosas que a lo mejor la gente no entiende porque la presión de grupo existe. Claro. Personas que tratan de marcarte o de hacerte daño indirectamente también existe. Aunque uno es el responsable, ¿verdad? Porque de tomar las decisiones, pero cuando tú eres inmaduro, tú eres una persona que no está, ¿verdad? No es lo mismo una persona de 17 años que una persona de 30 años. Pues en la escuela yo siempre me pasaba con diferentes personas. Tú sabes que en la escuela hay personas que uno hace uso de sustancias, Claro. otros se pasan relajando, otros pelean. Y en un momento dado, yo tuve una novia y la mamá, pues le decía a ella que yo era lo mismo que ellos, ¿verdad? Y eso pues pegó a trabajar conmigo. Yo tenía 16 años para 17 años. Y eso pues, con la inmadurez que tenía, en un momento dado dije, pues para que hablen de más y hablen con razón, pues lo voy a hacer. Y no es que estaba haciendo uso de sustancias, pero empecé a pasarme más con ellos, veía lo que hacían, estaba en el grupo, no al nivel de ellos, pero para que la persona se incomode y se molestara más, y como quien dice, para que ahora hable, pues que hable de más. Y eso siguió hasta que en un momento dado decidí dejar la escuela. Yo estaba en la GI de Carolina, me cambiaron para la CODA porque ya se estaban formando peleas en la escuela. Yo me involucré en peleas en la escuela. Cuando me cambian para la escuela de la CODA, el primer día fui. Después de ahí salía para la escuela y cortaba clase y me iba para Plaza Carolina. Totalmente dejé la escuela. Mi papá, las personas de antes son bien rectas en el sentido de que mientras yo estuviera estudiando, mi papá me dijo y mi mamá que me daban todo, pero más mi papá. Porque cuando mi papá tuvieron a mi hermana, mi papá pues le dijo a mi mamá que dejara de trabajar para que se ocupara de mi hermana y después de mí, ¿verdad? Y yo dejé la escuela y recuerdo que mi papá conoció a una persona que fue dirigente a mi pelota y me dijo, pues vas a tener que irte a trabajar, si quieres tenis, si quieres ropa, si quieres esas cosas, vas a tener que irte a trabajar. Y me fui a trabajar en un taller de electromecánica aprendiendo. Me pagaban $75 semanales. Pero yo seguía viendo personas jóvenes, tenis, muchas cosas. Y yo decía, $75 semanales a mí no me van a dar para nada. Pues empecé a desviarme. Empecé a irme para un residencial aquí en Carolina, por la cual en un momento dado yo era un muchacho humilde, ya en ese momento yo no hacía uso de sustancias. Pues empecé pues, a querer parecerme a los demás porque nunca nos vamos a parecer, ¿me entiendes?
Y empecé en la venta de sustancias. Y empecé en la venta de sustancias a los 17 años. Recuerdo, ahora estoy entendiendo todo porque muchas veces al principio no lo entendemos. Claro. ¿Me entiendes? Porque muchas veces nos llevan un mensaje, nos hablan de Dios, pero no es lo mismo oír que escuchar. Y nos entra por aquí y nos sale por la acá. atención. Pues, ¿qué pasa? Yo recuerdo un día como si fuera hoy, siempre que yo di un testimonio, yo lo hablo y lo digo bien claramente. Muchas veces cuando viene un usuario en el uso de la heroína, muchas veces había uno que me decía, dame un break, o sea, dame una oportunidad, me faltan chavos. Y uno ciego por el dinero, yo le decía que no. No, tienes que irte a buscar el peso que te falta, tienes que ir a buscártelo porque eso no es problema mío. Y así pasó como 5 veces, Diego. Y recuerdo que un día vino enfermo, llorando, vomitando, y le dije, no, Aarón, vete y búscalo, no te voy a dar ningún break. A veces te doy, pero a veces no, y yo tengo que tener dinero para comprar mis cosas. Y me dijo, ruégale y pídele a Dios que un día tú no caigas donde yo estoy. Y yo le dije, cacho, estarás tú loco. Gloria a Dios. Y me puedes creer que en un momento dado yo caí en lo que ese adicto me dijo. Y a veces yo escucho personas, ¿verdad? Lo entiendo ahora. A veces Dios nos trae una prevención. Claro. Porque muchas cosas, es como ahora mismo un ejemplo, nosotros vamos a un culto, traen una palabra. Muchas veces hay palabras que es para uno, pero hay muchas veces que hay palabras que uno tiene que cogerla como prevención por si viene a suceder. Exacto. Y ese adicto me trajo una prevención. Por eso yo digo que en este caminar, si tú no tienes empatía y tú no tienes amor, y lo dice la palabra, ¿me entiendes? ¿De qué nos vale el conocimiento y aprendernos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y ves un hermano en necesidad y tú no lo ayudas? Así es. ¿De qué te vale predicar? ¿De qué te vale llevar un mensaje y no te lo vives? Porque la misma palabra lo dice. Tuve sed, me diste de beber. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío y me cobijaste. Estuve preso y en un hospital y me visitaste. ¿Me entiendes? Por eso es que se dice que a uno los va a poner a la izquierda y a otros los va a poner a la derecha, porque va a llegar el día que todos nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor por lo bueno y por no tan bueno. Pues empecé en el uso de sustancias. Yo casi nunca empecé fumando marihuana. Voy a hablar, ¿verdad?, con la realidad. Ajá. Y a los 17 años me busqué un caso. Me busqué un caso de intento de agresión y ley de armas porque fue con un tubo. Y cuando tú eres menor, pues te llevan al tribunal, te dan la custodia a tus padres para buscar, ¿verdad?, un beneficio de uno, pero yo tenía que ir a dar la orina, pero ya yo estaba haciendo uso de sustancias y me trancaron. Me trancaron y estuve en la cárcel de menores de Humacao. Eso es otra guerra, porque los menores son unos abayaldes. Uno cuando es un menor, unos abayaldes. Eso es una cosa bien... No es como en la institución de adultos, que hay unas normas ahí a lo loco. Sí, que a veces buscando tratar de corregir algo, o en el caso, ¿verdad? Hiciste las cosas mal, tienes que, ¿verdad?, pagar las consecuencias, pero muchas veces el sistema falla en querer corregir esa conducta, lo que hace es empeorarla. Eso es así. Se empeora, ¿en qué sentido? En la manera de castigar, en el lugar, en el sistema, en lo que está corriendo en las cárceles juveniles. A veces estos temas no se hablan, pero no eres el primero que yo escucho que habla lo mismo, que dice, no, porque cuando yo llegué a la cárcel juvenil, eso era... Y para los 90, que no es como ahora está peor, pero cuando yo caí en la institución de menores de Humacao fue para los 90. Y recuerdo que en el A estaban los de Carolina y en el B los de Cagua. Y se esperaba que cuando el que sale a baldear la mapial, aquel le decía, cuando fulano salga, vélalo, para que le metas con el palo por entre las rejas y le dé. Y yo no era una persona agresiva, así bien
explosivo en el sentido de estar abusando ni nada de eso, ¿verdad? Y llegó el momento dado que cuando a mí me tocó salir a baldear, tenía que correr con la aceptación de grupo. Y lo mismo que hacían los otros, pues tenía que hacerlo yo. Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? Y salí porque mi papá y mi mamá entendieron una vez una cita en el tribunal. Salí por un programa de rehabilitación y estuve un tiempito ahí. Se me acabó la sentencia, me dijeron, mira, pero aprovecha y quédate, que tú tienes 17 años. Y me mandaron con personas adultas, que podía aprender más. Porque una de las cosas que me pasó cuando en mi juventud, yo siempre andaba con personas mayores que yo. Porque yo decía, ¿para qué yo voy a andar con un chamaquito de 15 años que le tira huevo a los carros? Si tú quieres, Y yo no sé buscar un problema. Pero también cuando tú andas con personas adultas y tú quieres aprender de personas adultas, tú brincas etapas en tu vida. claro. Y eso me pasó. Pues salí y eso fue, yo nací en 73, 83 son 10, en el 90 fue el primer caso de menores, después la adicción a droga va en progreso. Así que nosotros estamos viendo, Richard, que la mayoría de las personas que vienen aquí pues me testifican que vienen de un núcleo familiar que papá no estuvo presente, que a lo mejor vio su papá meterse droga, se crió en un lugar hostil, que veía, sus ojos veían droga, vender droga. O sea, en tu caso tú vienes de un hogar sano, que a lo mejor, aunque no eran practicantes de la fe, no estaban en el evangelio como es, pero vienen de un hogar sano. A ti nadie en tu casa te enseñó eso. Inclusive, mi papá era músico de barra. Cuando Río Piedras Capetillo era Capetillo. Y mi papá, yo me iba jovencito a ayudarle. Porque eso era una barra aquí, y se movía el piano de barra en barra. Mi papá siempre estaba en eso. Y a veces yo barría las barras y encontraba dinero y la dueña de la barra me decía, cógelo de propina porque está ayudando a tu papá. Para el que Pero barre, para el que barre. a veces uno se encontraba sustancias. Claro. Y mi papá me decía, no, esto es esto, esto es esto y esto es esto, que no fue por falta de conocimiento. Claro. Yo me junté con 2 personas mayores que yo y hacían uso de heroína nasal. Y un día, pues, me dio con hacer lo mismo. Y aún sabiendo el mal agrado que dio al principio, vómito, unos síntomas que dan al principio de la primera vez, pues yo no tengo conocimiento de ¿verdad? Como ahora de la palabra del Señor, ¿verdad? El enemigo ata a uno, Diego. Claro. El que no crea que es verdad, el enemigo ata a las personas, y no es fácil, varón. Empezaste a usar la heroína. Yo empecé a usar la heroína casi a los 19 años. Wow. Nasal. Y al principio, pues, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Ya cuando pasas de 3 días, la adicción a drogas es una enfermedad. Como estábamos hablando, ¿verdad? Yo tengo que hablar con la realidad. La adicción a drogas es una enfermedad, más con la heroína. Claro. Porque te puedo decir que en un momento dado yo probé crack y a mí el crack, hay mucha gente que para ellos el crack venga más, pero para cada cual es diferente. Como también te decía, para cada persona el proceso es diferente. Y la heroína te crea una dependencia que después de 3 días no la usas, te da dolor de hueso, te da náusea, te da escalofrío. Llega un momento dado de que sigue en progreso, sigue aumentando. Es como cuando tú tiras azúcar en el piso, que vienen las hormigas. Sí, pues el azúcar le gusta a las hormigas. Pues la persona que es adicta, independientemente de qué sustancia, porque adicción no es solamente a una sustancia, porque comer en exceso es una adicción. Sí, acuérdate que la mayoría de estos drogas son medicamentos alterados que lo que hacen es crear en uno es una alteración de las hormonas. Hay muchas que liberan la dopamina, que te relaja, hay otras y crean una dependencia. Además que luego se convierte en lo que es una atadura demoníaca,
pero también es una enfermedad, es una adicción a eso, a una dependencia a ese producto. Tú acabas de tocar algo, hay personas que tienen adicción a comer. Eso es Y así. comen y sabe que es un tipo de adicción también, que el enemigo se aprovecha y te ata y luego hay que trabajarlo con medicina, pero también trabajarlo en el ámbito espiritual. Ahí es que viene lo que es el balance. Eso es Pero así. sí, es algo que no te ayuda, es algo que te restringe, que te paraliza y empieza lo que es la adicción. Ahora me dijiste que no es solamente 2, 3 días, ahora creaste una dependencia. Todos los días. Cuando te das cuenta de eso, ¿cómo tú te sentías? Ya no es fácil, varón, no es fácil. Hay personas que tienen, ¿verdad? Todos somos diferentes. Ya cuando pasan 3 días, 4 días y tú sigues haciendo esa sustancia, llega el día que no la vas a usar, te da ansiedad, te desespera. Si no tienes chavo, te vas a jugar cualquier carta. Empiezas a desarrollar el talento verbal. Le vendes una nevera a un esquimal, para que lo sepas. Para tratar de adquirir. Para tratar de obtener dinero para la necesidad de comprar la sustancia para tu cuerpo. Sin importar a qué cuesta, No cueste, ¿verdad? Qué sin costo. importar, y cuando vienes a ver, sigue la adicción en progreso y te juegas cualquier carta. Cualquier carta te juega para obtener el dinero, para no estar en ese infierno, porque eso es un infierno. Algo que tú me puedas contar, lo que se pueda contar, que te acuerdes que hiciste, que tú te la jugaste por querer adquirir el dinero y dices, ya, no, en verdad. Mira, nosotros teníamos una costumbre de lo que fuera. Me recuerdo en el huracán Hugo, cuando no hay luz, habían sitios que vendían plantas de luces, habían sitios que usaban plantas para vender fritura, cosas así para mantener los kioscos. Yo iba con los 2 que se pasaban conmigo, ¿verdad? Los 2 fallecieron. Los 2 fallecieron a consecuencia de la sustancia. Nosotros, las plantas de luces, entramos a un sitio un día, apagamos el switch y entramos, nos llevaron las plantas de luz. Habían sitios que la gente estaban en venta de sus frituras, de sus cosas. Uno guiando la guagua y 2 atrás. A la 1, a las 2, a las 3 montábamos la planta en el cajón de la guagua. Arranca ahora, dale por ahí para abajo. Y las luces guindando. Uno es un atrevido, Diego. A uno Sí, no que, le importa que nada. ves cómo progresó tanto, cavó tan hondo que ya Tú pierdes el respeto. que pudieran haber sido tu familia. Vamos a ponerle que tú te criaste para bien y a lo mejor si se lo hacían ante tu familia, pero ya te has cegado tanto que lo estás haciendo a personas que trabajaban, que se sacrificaban para echar para adelante. El enemigo te pone unas vendas en los ojos y 2 tapones en los oídos. Así mismo es. Y lo más triste de esto es que tú arrastras a tu familia, tú arrastras a tus buenas amistades, porque tú piensas que tú eres el eje y el mundo Gira alrededor. gira alrededor. Tú piensas de que tú estás bien y los demás están mal, y el que está mal es uno, ¿me entiendes? Pero después de eso yo me fui más allá. Yo estuve 8 años inhalando heroína. En un momento dado llegó peor todavía, varón. Pero desde el día que comenzaste no pudiste parar. No, yo caí preso en el 1996. Estuve en el Oso Blanco. Tuve 3 días. Se hicieron unas gestiones. Después tuve como otra semana más. Y seguí. Pero cuando salí, la mente es lo mismo. Si tú no tratas tu mente y tú no tratas de buscar la ayuda, vas a ir para lo mismo. Puedes estar 20 años en la prisión. Acuérdate, en la prisión hay malicia. Porque hay que hablar una realidad. Claro. Yo conozco personas que no usaban droga y caían presos, y se cocotaban de presos, Aaron. Y eso es el enemigo. Claro. Pero traté en un momento dado de quitarme y no pude, y a los 3 días me fui del programa y salí del programa y me corrí una chanza, una misión, y terminé en el punto. Terminé en el punto de droga nuevamente. ¿Me entiendes? No es fácil. Nadie sabe lo que hay en una casa si no vive en ella y hay una gotera. Nadie puede decir, no, varón, no, porque es que
por eso yo digo que el Señor es tan sabio y el Señor a veces hay unos procesos, y lo digo así con sinceridad, que hay actos que nosotros somos responsables. Pero en todo eso que sucedió, eso me enseñó a mí a amar al prójimo en estos momentos de ahora, a tener empatía, ponerme en el lugar de otra persona, a poder amarlo, a poder abrazarlo, a poder darle un consejo, ¿verdad? En el 2001, yo fui a hacer compra de sustancias controladas y Diego, a mí no me importaba nada. Yo me paraba donde fuera, compré, me paraba aquí, ahí mismo preparaba, ¡pum! Porque llegó el momento dado por la cual yo empecé a usar drogas intravenosas. Wow. Lo que comenzó inhalando intravenosas, porque entre tres juntamos un dinero, yo tuve que salir un momento y cuando viré ya estaba todo preparado así y yo estoy enfermo. Sí, mira lo terrible, Richard, que ¿verdad? Lo que hace es la curiosidad, el querer abrir una puerta, el querer experimentar, el querer ir a donde nadie te llamó, ¿sabes? Por eso es que vemos que el enemigo sinceramente vino a hurtar, matar y a destruir. Vino a cegar la gente, vino a hacerle daño a la creación de Dios y en tu caso lo vemos que fue a través de la curiosidad de probar una sustancia. Los otros días estábamos entrevistando a unos muchachos en la calle y dos de ellos, jovencitos, le preguntamos qué fue lo que los llevó. Curiosidad, probar algo. Y el probarlo, mira lo que lo llevó. Por eso es que nosotros quisiéramos aconsejarle a que esté escuchando esto, que le llegue algún joven que esté claudicando o pensando utilizar alguna sustancia, que ni abran esas puertas, que ni inventen. Mira, me estás testificando que te llevó ahora a lo que se le conoce en la calle, romperse el cable, a usarlo a través de las venas, inyectado, Richard. Y por eso yo te decía ahorita, ¿verdad? Yo respeto todos los procesos. Y yo comparo ahora, ¿verdad? Cuando una persona es adicta a droga, está limpio y vuelve a caer, para volver nuevamente a levantarse es peor. Y es como cuando una persona está en los caminos del Señor, se aparta de los caminos del Señor, para volver peor. Porque la palabra dice que el enemigo ve la casa ordenada, pegada, limpia. ¿Y qué es lo que hace? Dice que ahí se cumple la palabra. Si tenía 7 demonios, ahora son 14. Y esto yo estoy aprendiendo ahora por los caminos del Señor, ¿me entiendes? Pero Dios me mandó a guardar. Dios me mandó a guardar. Compré ese día, me paré cuando iba, me pusieron 2 pistolas en la cabeza de la policía de Puerto Rico. Y ¿sabes qué? Haz lo que quiera, que yo como quiera lo voy a hacer. Y lo hice. Pero, me dieron 3 para 5 porque era una paridora. Tadroscol. Por eso es que yo digo que no es solamente dejar la adicción. Tienes que trabajar con tu mente. Tienes que entender que hay unos talentos, hay unos temperamentos, hay unas capacidades del carácter que tenemos que aprender a trabajar con ellos, porque lo más difícil no solamente en la vida normal, en la vida de la adicción, hasta en los caminos del Señor, lo más difícil que se nos hace es forjar nuestro carácter. Y para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Yo llevo 25 años limpio de heroína, de cocaína, de todo eso, gracias al Señor. Pasé un proceso, fui director de un programa, terminé la programación. Aparte que terminé la programación, seguí voluntariamente, cogí 5 certificados más. Dios me abrió una puerta, trabajé 10 años en una organización de base comunitaria, de consejero de enfermedades de transmisión sexual y HIV, oficial de ingreso, oficial de ingreso en el DITOS, salir a las comunidades, churing, caserío, buscar personas para ingresarlo en un DITOS. Después brinqué otra posición, llevando las comidas, llevándolo a los hospitales. ¿Y eso fue en todas las instituciones penales de Puerto Rico? No, eso fue en la calle, estando en la calle. Okay. Yo salí, estuve preso, me sacaron por un programa, me sometí al programa. El programa, metiste mano, como terminé el programa, seguí voluntariamente y Dios me siguió abriendo puertas, ¿verdad? ¿Y para ese tiempo ya te habías convertido? No.
Ok, lo que hiciste fue que pues, cogiste una programación, te enseñaron cierta, ¿verdad? Psicología, de cómo dominar ciertos pensamientos, de tirar para adelante. Sí, íbamos a la iglesia Claro. bueno, nos llevaban a la iglesia y nos hablan de la palabra, pero que no, como que no me llamaba la atención o Claro. no estaba en mí hacer eso, Sí, ¿verdad? pensamiento positivo, para adelante, pero ya buscar esa ayuda espiritual todavía no la había Todavía alcanzado. no lo había logrado. ¿Qué pasa? Llegó el momento dado de que ahora lo entiendo. Estuve mucho tiempo limpio de esa área, pero recaí en volver a hacer daño. A bregar con pastillas, a vender pastillas. Empecé a probar las pastillas hasta que llegó el momento dado que Dios me quitó todo. Todo, absolutamente todo. Yo tenía posesión, portación de armas, tuve una negligencia, preso. Terminé siendo el velador de un punto de droga en un residencial del área metropolitana. Estando en probatoria, gracias a Dios, el abogado bregó, me dieron un tiempo, terminé en la prisión, un tiempo en la prisión, me dio en probatoria, terminé, dije, Dios mío, sácame de aquí, no voy más. Me fui para los Estados Unidos. Gracias a Dios en los Estados Unidos, pues fui con una visión, pero Dios tenía otra. A ver, cuéntame sobre eso. Conocí a la que es mi amada esposa ahora. Yo la conocí por Facebook, varón. Ella vivía en Manchester, New Hampshire, yo vivía en Filadelfia. Ella estuvimos en comunicación, nos conocimos, me visitó. Yo estaba en unos procesos de algo que yo quería hacer, pero en un momento dado me di cuenta y dije, yo no necesito de esto. Porque ya yo estaba diagnosticado psicótico y todas esas cosas con papeles. Y Dios venía trabajando, porque la que es mi esposa ahora, ella iba a la iglesia. Ajá. ¿Verdad? Y me recuerdo que en agosto tenía un proceso ya que ya estaba ahí para poderme alcanzar lo que yo quería para lo que vine. Y muchas veces Dios no te da la persona que tú necesitas, la persona que tú quieres. Dios te da la persona que tú necesitas. Y conocí a la que es mi esposa ahora. Íbamos a la iglesia, ella iba a la iglesia, se apartaba. Yo empecé con ella a ir a la iglesia, nos apartábamos. En un momento dado, recuerdo como ahora, julio 2 del 2019, pero 3 meses antes mi esposa había soñado que el nene de ella lo habían tiroteado, lo habían matado y se lo dijo al nene. Y el nene le dijo, no, mom, en inglés que eso no era así, que se olvidara eso, que no pensara nada de eso. Recuerdo ese día, yo estaba en casa, mi esposa llegó de trabajar, pues ella es asistente médica, y me preguntó, ¿y fulano? Era el nombre del nene. Él salió un momentito con los muchachos que vine ahora, que fue a buscarlo. Como a los 45 minutos sonó el teléfono de ella. Y me dice, ¿quién es? Yo, es Brian. Me dijo, tráeme el teléfono, porque él hablaba inglés, pero poquito español. Cuando ella coge el teléfono, lo que escuchaba era, Mom, Mom. Y escuchaba al otro muchacho, están hablando inglés, métete por aquí, métete por allá. Pues al nene de mi esposa le dieron un tiro de 19 años. Un niño que no dejaba a un amigo sin comer, no dejaba a un amigo sin techo. Independientemente, pues sabemos que él estaba haciendo unas cosas que estaban mal, haciendo venta de sustancias de unas cosas. Pero la envidia, estamos en unos tiempos y pues lo mataron. Y donde lo llevaron al hospital que lo mataron, al frente estaba la iglesia. Y mi esposa llamó a los pastores abrieron la iglesia. Juramos vengarnos por el dolor recibido y terminamos en una iglesia pidiendo al Señor que sanara nuestro dolor y terminamos siendo 70 veces 7. Gloria a Dios. Eso fue lo que nos llevó a nosotros definitivamente a someternos más al Señor. Fue un proceso duro. Tuvimos sed de venganza. Yo conseguí un arma de fuego. Gracias a Dios no usé sustancia, no me metí en nada de eso, pero decidimos que íbamos a matar a la mamá, al papá, todo eso, mi esposa. Yo tenía unos códigos ¿verdad? ¿Verdad? Cuando yo estaba antes, yo pertenecía a un grupo en la prisión y habían unos códigos, yo le decía que no. Y Dios nos nos llevó a Tesa, fuimos trabajando, visitamos una iglesia porque comprábamos pinchos, empezamos a trabajar ahí, pero yo no quería perdonar. Cogimos clase de bautismo. Mi esposa dijo, yo no me voy a bautizar hasta que yo aprenda a perdonar. Wow.
El Señor trabajó con su corazón, trabajó con ella. Ella dijo, ahora me voy a bautizar, pero faltas tú. Yo le dije que no. Porque, Diego, yo le decía al nene de mi esposa, yo salí de la calle. Yo le decía, para que llore tu mamá, que llore la del otro. Y terminamos llorando nosotros. Y eso me chocaba. Y eso me chocaba y me venía a la mente. Pero el Señor siguió trabajando conmigo y levanté las manos y dije, Señor, que sea tu voluntad y la voluntad de Dios a la manera de Dios. Dios trabajó con mi corazón, me bauticé. Hasta el sol de hoy llevamos 3 años en los caminos del Señor, en altas y bajas, porque el que diga que estar en los caminos del Señor es fácil, te está mintiendo, porque hay procesos, hay pruebas, uno tiene que ser probado como el diamante, pulido como el oro, ¿me entiendes? Y estamos en la rueda. Estamos en la rueda. Una oración de una madre. Yo soy producto de una oración de una madre. Amén. Mi esposa llevaba 7 años orando, porque el hijo de mi esposa mayor usaba sustancias. A él le dieron 5 para 7. En año y medio el Señor lo saca de la prisión. Y él decía que fue Dios. Y hace 2 meses, el hijo de mi esposa mayor le dice, yo los veo como mis hijos, ellos me abrazan y me besan, aunque los corrijo y uno se molesta. Claro. El grande conmigo a fuego, el otro es medio, pero yo lo amo y lo adoro donde quiera que esté. Si en un momento dado de esto, yo lo que le pido al Señor es que Dios envíe una persona y te lleve un mensaje de que puedas entenderle que Cristo te ama. Y lo que pasa es que pues a lo bueno se le llama bueno, a lo malo se le llama malo. Definitivamente, como es. Y el hijo de mi esposa se convirtió, se bautizó. Gloria a Dios. Se convirtió, la esposa que era impía, que brevaba con Buda, eso de la barriga también, y el nene grande. Y a los jóvenes, verdaderamente, no tan solamente que te ofrezcan sustancias, un alma de fuego, a creerte que la vida es una película, a creerte que estar preso eso es un privilegio. Mire, no, varón. Número 1, la droga te mata. O te lleva a un hospital o vas a estar preso. Si te crees que porque tienes cierta edad y te vas a vivir una película, la prisión, yo le digo, el cementerio de los vivos. Porque a la hora de la verdad todo el mundo sale corriendo y quien único está ahí es mami y papi. En un momento dado se olvidan de ti, Diego. Tú tienes conocimiento porque tú estuviste en una prisión, ¿verdad? La última vez que yo tuve una prisión fue en el 2015, en la 705 en Bayamón, después la 308. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Que allí siempre iba una persona, nos llevaba la palabra. Ahí yo empecé a leer la Biblia. Ahí yo tenía un poco más de conocimiento. Conté que eso y salí. Y el enemigo me ató, hizo un montón de cosas, pero eso me ayudó. Y ahora, pues, la palabra, si tienes dolor, te metes en la palabra. Si estás triste, te metes en la palabra. Si tú quieres que lo mismo que está pasando ahora, que se está visto, la mejor profecía, se llama la palabra de Dios. Dice la palabra en capítulo 1 de Corintios, versículo del 26 al 29. Se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, escuchen bien, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque la gloria y la honra es del Señor. ¿Me entiendes? Y yo, inclusive, ¿verdad? El varón que está ahí, yo respeto todo tipo de procesos. Y aún así aconsejo a aquella persona que se haya criado en los caminos del Señor, que se mantenga firme en los caminos del Señor. Porque si en un momento dado viene una prueba, a lo mejor no va a pasar el examen. Y aún así, dice la palabra, de que todos no vamos a creer que somos mejores que nadie, porque nos podemos caer. Claro. ¿Me entiendes? Pero le aconsejo a cualquier persona, lo que te ofrece Cristo es eterno.
Amén. Lo que te ofrece el mundo es pasajero, ¿me entiendes? Y aquel que se crea que verdaderamente, mira, varón, la gloria y la honra y el poder siempre va a ser de Dios, porque nosotros éramos inservibles para el mundo, pero Dios vio la utilidad en nosotros, nos levanta, nos rescata, nos limpia, nos transforma. ¿Para qué? Para que seamos de bendición para otras personas, porque estamos viviendo unos tiempos, varón, de que, y es en todos lados, varón, en todos lados, porque aquí no se puede tapar el cielo con la mano. Sí, está en todos lados, eso ya... Todos somos ovejas y todos vamos a fallar, varón, todos. Lo que pasa es que un pastor se supone que ya tenga un conocimiento y tenga una mayor voluntad en el Señor y capacidad para bregar con las ovejas. Y parte del llamado. Y así mismo nosotros, tú sales a la calle, muchos salimos a la calle, nosotros estamos trabajando con seres humanos, nosotros estamos trabajando con personas de caracteres diferentes y muchas veces vamos a pasar por pruebas y es Dios forjando nuestro carácter. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento, lo que vale una vida para Cristo. Y es parte de eso, parte del proceso que Dios nos mete para entonces nosotros poder ayudar al prójimo y hablarle con fundamento, hablarle con la experiencia que el Señor nos ha permitido, Richard. Y sinceramente nos gozamos en gran manera. Por eso es que este programa se llama Es necesario que testifique. ¿Y qué es lo que venimos a testificar? La grandeza del Señor Jesucristo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La hemos visto en tu vida. Por eso le exhortamos, ¿verdad?, a todas esas personas que estén escuchando, que estén pasando por lo mismo, por algo similar o se parezca, que la solución está en el Señor Jesucristo, que la solución está en rendirse a Él, la solución está en levantar las manos, en caminar en su presencia, en hacer la voluntad de Él y obedecerle. Así que nunca es tarde para comenzar a hacerlo. Richard, gracias. Amén. Sé que el tiempo ha corrido. Muchas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Sigue hacia adelante, seguiremos orando por ti para que el Señor te siga fortaleciendo a ti y a tu familia. Gracias, Richard. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias al Señor, ¿verdad?, por abrir estas puertas, esperando que haya sido de edificación, ¿verdad?, para las personas que en un momento dado lo vayan a escuchar más luego. Yo sinceramente, yo estoy en la mejor disposición siempre de ayudar a una persona. Me puede escribir por Facebook, me puede escribir por Messenger, siempre y cuando esté a mi alcance, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Y eso es lo que hay que hacer, Richard. Así que Dios para adelante, bendiga papá. y como siempre digo, vamos para adelante, para el cielo y sin miedo. Amén, Richard. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y queremos también darle las gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta programación del Necesario que Testifique. Se despide su hermano Diego Silva y esto es Maranata 911. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.